todos, soy Alfonso Fernández de cancerintegral.com. En este vídeo voy a hablar de una hierba, de un extracto que, tomada como suplemento, puede ayudar a enfermos de muchas dolencias diferentes, entre los que se encuentran pacientes de cáncer. Esa ubicuidad terapéutica nos va a informar de las similitudes conceptuales, las similitudes de base que tienen todas estas dolencias. Estoy refiriéndome a la ashwagandha, cuyo nombre científico es Vitamina somnífera, y es una hierba utilizada por la farmacología milenaria ayurveda en la India, pero también en Pakistán, aunque su cultivo es extensivo en muchas zonas del mundo, no es único de esas zonas. Se ha usado como adaptógeno desde tiempos inmemoriales para aplacar estados de ansiedad y estrés, como relajante, como ayuda para conciliar el sueño, pero sus beneficios, que son ya bien conocidos, son tan extensos que constituyen un pilar fundamental de la ayurveda, es decir, que está recogido en la farmacopea india tradicional. Si sigues este canal, si lees mi blog o los libros que escribo, sabrás que el organismo no es un conjunto de islas inconexas, sino un todo conectado por el hilo conductor principal de los sistemas inmune y endocrino. Por eso es habitual que lo que realmente sirve para mejorar una condición sirva para mejorar otras, al actuar en procesos comunes que son la base de todas ellas. Los adaptógenos, por ejemplo, que sirven para controlar los efectos hormonales del estrés, moderando el cortisol y otras hormonas relacionadas con el proceso del estrés, son frecuentemente también buenas herramientas terapéuticas, por ejemplo, para mejorar el rendimiento deportivo y también el rendimiento sexual. Y no es casualidad, porque la némesis, es decir, digamos que el opuesto de la testosterona, de los andrógenos, no son los estrógenos, sino el cortisol. Todo aquello que permite controlar el estrés y el cortisol en niveles fisiológicamente sanos, ni muy bajos ni muy altos, permite mantener los andrógenos en buen estado, y eso influye en un mantenimiento saludable de una buena masa muscular y en un saludable desempeño sexual. Y por eso también toda sustancia que ayude en este tema será de forma directa o indirecta antitumoral. Cuando nos olvidamos de la idea de que algo, para ser antitumoral, tiene que atacar directamente a las células tumorales y vemos esa dolencia como una enfermedad metabólica, entendemos que hay otras formas de dificultar su crecimiento o conseguir su retirada. En otro vídeo hablé de los efectos beneficiosos que tiene tener unos buenos niveles de testosterona y de que el cortisol a niveles excesivos, crónicos, es un poderoso supresor inmune citotóxico que facilita que el tumor crezca sin que el sistema inmune se oponga a ello. Por eso las sustancias como la ashwagandha son tan ubicuas y sus efectos tan potentes en tantas dolencias, aunque no todas presentan efectos tan extensos, y esto es fruto, quizá, de ese cóctel único de moléculas que están contenidos en los extractos de las distintas plantas que se han utilizado en la farmacopea tradicional. En el caso de la ashwagandha, por ejemplo, podemos describir distintos estudios, tanto preclínicos como clínicos, que nos dicen que puede tener sustancial utilidad en diferentes dolencias. Por ejemplo, primero, en modelos experimentales se ha visto que aumenta la resistencia de las ratas durante la prueba de resistencia en natación. Y no solo aporta fortaleza física, sino mental. En segundo lugar, el tratamiento con Vitamina somnífera mostró una protección significativa contra las úlceras gástricas producidas por el estrés. En tercer lugar, el segundo, estamos hablando de estudios preclínicos en animales. De momento, que yo sepa, no se ha comprobado con seguridad en humanos. En tercer lugar, tiene un efecto promotor de la cognición y fue útil en niños que tenían déficit de memoria y en ancianos con pérdidas de memoria. En cuarto lugar, se encontró útil en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Huntington, Alzheimer, y tiene un efecto mimético similar a GABA, al ácido gamma aminobutírico, y se demostró que promueve la formación de dendritas. En quinto lugar, tiene efecto ansiolítico, es decir, el simple control del cortisol mejora además no solo el balance hormonal, sino la calidad de vida de enfermos habitualmente estresados y deprimidos, que están necesitados de aplicar todo tipo de medidas, tanto psicológicas como químicas,
para contribuir a su paz mental. Hablo sobre todo de enfermos de enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer. En sexto lugar, mejora los niveles de energía y la salud mitocondrial. Y las mitocondrias, como ya sabréis quienes seguís el blog y habéis leído los libros que estoy escribiendo, son un elemento primordial de la salud. Y las evidencias de que su daño puede conducir a múltiples dolencias, entre las que se encuentra el cáncer, no hace más que acumularse. En séptimo lugar, es un agente antiinflamatorio y antiartrítico y se encontró útil en casos de artritis reumatoide y osteoartritis. En octavo lugar, y respecto a sus efectos inmunomoduladores amplios, por ejemplo, el uso en ratones sometidos a drogas inmunosupresoras demostró que prevenía la inmunosupresión y estimulaba la producción de glóbulos rojos y linfocitos e incrementaba la concentración de hemoglobina, lo cual permitía contrarrestar los efectos de la anemia. Y recordemos que la anemia es un problema que acecha a muchos enfermos de cáncer y que por sí sola indica un mal pronóstico en la evolución de la enfermedad. Se ha demostrado también que extractos de agua y alcohol de ashwagandha proporcionados a voluntarios sanos demostraron incrementar los niveles de activación de glóbulos blancos y especialmente de los natural killers, que son muy importantes en la defensa tanto contra virus como contra tumores. Y esa especificidad de incremento de la función citotóxica del sistema inmune es muy importante tanto para enfermos de cáncer como para gente con infección, y los enfermos de cáncer están habitualmente inmunodeprimidos y suelen tener un mayor riesgo de padecer infecciones. Y en noveno lugar, y específicamente, aunque todos estos estudios nos indican de una manera indirecta que puede tener beneficios en cáncer, puesto que hemos visto que los problemas metabólicos afectan directa o indirectamente a los pacientes de cáncer, a quienes llevamos tanto tiempo estudiando el cáncer sabemos que si existe algún estudio que aborde los efectos directos de algo que tiene efectos metabólicos, sabemos que va a tener capacidad antitumoral directa, bien de manera citotóxica o bien por esos cauces metabólicos indirectos, y realmente existen estudios que demuestran la capacidad antitumoral de la ashwagandha y que es una promesa contra el cáncer. No es una cura, por supuesto, pero sí que es una ayuda magnífica que, añadida a otras medidas de muy diversa índole, tanto crónicas como agudas, en combinación permitirían elaborar una estrategia terapéutica que podría ayudar a los enfermos. No se extraña esta capacidad antineoplásica debido a los beneficios endocrinos, inmunitarios y metabólicos que ya hemos descrito en los puntos anteriores, porque ya sabemos que el cáncer es una exageración metabólica y los desequilibrios hormonales e inmunitarios lo nutren, como lo he descrito en el libro que escribí hace poco relativo al metabolismo tumoral. Uno de los beneficios indirectos de la ashwagandha contra el cáncer, que podemos deducir de los estudios anteriores, es que las ratas tratadas con ashwagandha aumentaban de peso, pero no de grasa sino de músculo, por los efectos anabólicos específicos sobre la masa muscular. Recordemos que la caquexia es un problema mayúsculo en el cáncer y que se caracteriza por la pérdida de masa muscular y que esta está ligada invariablemente a salud endocrina. Un aparato muscular saludable y óptimo equivale a mayor salud endocrina. Una pérdida de masa muscular y de fuerza equivale a un peor pronóstico en todas las enfermedades en general y específicamente en cáncer. Escribí un artículo profundizando en este tema y además otro artículo que menciona también la importancia de mantener el tema de la masa muscular adecuada, y tanto el de la caquexia como el del ejercicio físico dejaré un link en la descripción de este vídeo para que podáis acceder a él. Recordemos entonces, por tanto, que toda sustancia que permita mantener o incrementar el rendimiento deportivo y la masa muscular será, por tanto, antitumoral, aunque no ataque directamente al tumor, sino por medios endocrinos indirectos. El organismo estará más preparado para combatir la neoplasia. Además, tiene un efecto antitumoral directo en numerosas líneas celulares de diversos tipos de cáncer. Y eso se ha demostrado tanto in vitro como en modelos animales. Las empresas farmacéuticas llevan tiempo estudiando muchos de los componentes más prometedores de los cócteles de moléculas que componen los
las hierbas generalmente utilizadas en la farmacología tradicional. En este caso, en el caso de la ashwagandha, nos encontramos con moléculas como la bitaferina A, el bitalongolide A, el triacetato de bitaferina, la bitanona, el bitanolide A y D, el sitoindoside, etc. De tal manera que aislados y concentrados, algunas de estas sustancias, como la bitaferina A, presentan una extraordinaria capacidad citotóxica que está limitada además, eso es muy importante, a las células tumorales. Está claro que si una empresa farmacéutica consigue obtener un derivado sintético patentable de esa molécula que presente similar eficacia terapéutica, las trompetas y las fanfarrias de los medios se pondrán a todo volumen a pregonarlo y se usará rápidamente y a precio de oro en la práctica clínica tras ensayos muy rápidos, mientras que hasta ahora esos mismos medios han alertado histéricamente contra el uso de hierbas y sustancias no patentables al grito de pseudociencia y sin evidencia. Ya se han puesto en marcha ensayos clínicos con series limitadas de pacientes para probar la eficacia de ashwagandha en diversas dolencias. Estamos hablando de esquizofrenia, adaptaciones al ejercicio de fuerza, infertilidad masculina, hipotiroidismo, impedimento cognitivo moderado, incluso manejo del peso corporal cuando el paciente está sometido a estrés. En todos ellos, ashwagandha aportaba ayuda o moderada o alta. Entonces, hablar de algo que ayuda en tantas dolencias supuestamente diferentes es un órdago a la grande contra un paradigma basado en la diversidad de causas, aunque la mayoría se consignen como idiopáticas, es decir, desconocidas, que evita bucear en las raíces comunes y premia la búsqueda de muchas dolencias diferentes, algo que solo beneficia a la industria, pero no a los millones de personas que padecen dichas dolencias. En numerosos ensayos preclínicos, y con diferentes métodos de extracción y aplicación, a veces usando metanol, otras etanol, agua, dimetil sulfóxido, ashwagandha prueba sistemáticamente en cánceres de todo tipo, estamos hablando de neuroblastomas, de colon, melanoma, de mama, gástricos, leucemias, hepatocarcinomas, sarcomas, gliomas, todos ellos, mejorar diferentes aspectos asociados indirectamente con mejor sobrevida o con mejor calidad de vida, como por ejemplo, incrementa el recuento de linfocitos, suprime factores de activación tumoral, ayuda a que la quimioterapia sea más eficaz y menos lesiva contra el cuerpo sano, incrementa la apoptosis tumoral en solitario, mejora la sensibilidad tumoral a la radioterapia, frena la caquexia, inactiva la microglía, dificulta las metástasis, tiene citotoxicidad directa limitada solo a las células tumorales y por lo tanto constituye un conjunto de moléculas de muy alto potencial. Y por supuesto aquellos ensayos que combinaron ashwagandha con otras medidas metabólicas demostraron además una sinergia antitumoral a veces muy alta, que es lo que personas como yo preconizamos siempre, hacer combinaciones de medidas tanto de cambios de estilo de vida como de distintas moléculas que hacen sinergia, que se ayudan unas a las otras. El problema, que es lo que sucede siempre con los extractos herbales, es la dosificación y la calidad. Es decir, trasladar las dosis a humanos desde los estudios disponibles, que a veces solamente se han usado en ratones, y poder alcanzar esas dosis terapéuticas con los suplementos disponibles es complicado. Es muy complicado, simplemente no es posible o razonable, no solo porque las escasas dosis en cada encapsulación de un suplemento hacen la ingesta diaria hasta alcanzar las dosis terapéuticas inviable, o bien a efectos prácticos o bien a efectos de coste, sino porque a veces la calidad de dichas encapsulaciones, de dichos suplementos, puede variar considerablemente de una marca a otra. Entonces el enfermo lo que tiene que hacer es estar haciendo una especie de benchmarking, de análisis de todas las marcas para saber cuál es la que tiene calidad, y eso añade una capa de dificultad a su toma de decisiones. Afortunadamente la vía de administración de los extractos herbales es oral, que es la más sencilla, porque otras moléculas evidentemente necesitan una aplicación intravenosa que dificulta la toma de decisiones y la libertad del enfermo para poder usarlas, para poder aplicarlas. Es muy sencillo, por ejemplo, que los suplementos de vitaminas, minerales, aminoácidos o proteínas específicas sean de calidad
y tengan efectos visibles sea cual sea la marca. Es decir, si consumes vitamina D3, niacina, glicina, taurina, GABA, zinc, magnesio, casi cualquier marca te va a ofrecer una calidad relativamente buena. Pero es más complicado encontrar suplementos con extractos de hierbas que conserven su propiedad y en formas que permitan unas altas dosis que a veces se necesitan, como pasa por ejemplo con maca, con tonkat ali, etc. En el caso concreto de la ashwagandha, los efectos inmunomoduladores en ratones se lograron con dosis entre 100 y 300 miligramos por kilo de extracto y aplicado de forma oral. Y trasladado a humanos, hay un factor de conversión, en humanos no es directo, se necesitan muchos menos gramos por kilogramo de peso, creo que está en el orden del 0,081 aproximadamente. Y en humanos las dosis serían de unos entre 8 y 25 miligramos por kilogramo, que es una dosificación para un hombre de unos 80 kilos que es alcanzable con suplementos comerciales, a condición de que sean de calidad y realmente contengas plantas que conserven principios activos y con una cantidad de, en este caso, vitanólidos suficiente. A pesar de ello, las dosis de suplementos herbáceos es mejor que sean altas. Y los efectos de los componentes de otros extractos, como por ejemplo maca, hornigold, weed, solo suceden a altas dosis y estamos hablando del orden de gramos. Además, por ejemplo, en otros ensayos clínicos se han probado incluso 6 gramos de ashwagandha al día en extracto de polvo, tomados inmediatamente después con leche, que es la forma tradicional en la India como se consumía la planta, tomando el extracto y después leche. Al final, el resumen de este análisis, que no deja de ser somero, evidentemente, es que contamos con un amplio arsenal de sustancias procedentes de la farmacología tradicional de numerosas culturas milenarias, cuya sabiduría ha sido despreciada y arrinconada por un tecnocientificismo que es el que nos asola en estos momentos. Muchas veces la supuesta ineficacia de estos extractos solo es debido al uso de suplementos o bien de mala calidad o a dosificaciones muy exiguas, muy bajas. La dosificación de ashwagandha media para condiciones no muy graves oscila entre los 300 y los 500 miligramos al día. Pero en cáncer, la dosis media tal vez deba de estar con un mínimo de entre 1000 y 1500 miligramos al día. Y ha habido dosificaciones de incluso entre 5 y 6 gramos al día que se han demostrado muy seguras y además mucho más útiles, sobre todo en periodos de aplicación de estresores como la quimioterapia. Evidentemente en este caso sería mejor utilizar un suplemento en polvo que no en cápsulas a efectos prácticos. En definitiva, que nos encontramos con que el enfermo sí que tiene una serie de opciones a su alcance que puede encontrar en cualquier tienda de suplementación, incluso en Amazon, y que le permitirían abordar el tratamiento de una manera más racional, mejorar los efectos terapéuticos del tratamiento estándar y disminuir los efectos secundarios que este tiene, que todo el mundo sabe que tiene. Con lo cual, en el resumen de hoy, espero que os haya dado unas indicaciones básicas que os permitan profundizar aún más en este tema y espero que haya contribuido a que consideréis añadir ashwagandha a la rutina de suplementación, sobre todo aquellos que estáis en proceso de superar un cáncer. Os recuerdo también que todos los artículos del blog y el contenido de estos vídeos solo son extractos de un contenido muchísimo más profundo y útil que aparece en el conjunto de 7 libros que estoy escribiendo y que creo que marcarán un antes y un después en el abordaje conceptual y práctico del cáncer y que puedes precomprar ahora mismo a precio reducido usando el link que voy a dejar en la descripción. Eso me ayudaría mucho y yo creo que a ti también. Nada más por hoy. Hasta la próxima y un abrazo.